¿Qué tal, niños? Espero que estén muy bien. Oigan, ya vamos avanzando cada vez más en las historias bíblicas. Espero que en algún punto todos podamos ser expertos en la Biblia y nos sepamos todas las historias, porque recuerden que Dios nos habla a través de ellas y siempre tiene algo que decirnos. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la lección del día de hoy? ¿Recuerdan que hace poco hablamos de un pequeño niño que podía interpretar los sueños? Ese pequeño niño se llamaba José. Y entonces él, después de un tiempo, invitó a sus hermanos a que vivieran donde él estaba, que era Egipto. Pero pasó el tiempo, mucho tiempo, y en lugar de ser 12 personas, empezaron a ser cada vez más gente, hasta que llegó un punto en que eran tantos que no se podían contar. Entonces, en ese momento, había un faraón que estaba en las pirámides de Egipto. Este faraón no conocía a José, ya había pasado demasiado tiempo como para que se acordara de quién era José o que lo hubiera conocido. Entonces empezó a darse cuenta de que había mucha gente y dijo, ¿y todos estos quiénes son? No son egipcios. Y empezó a tener miedo. Pensaba que tal vez ellos podrían en algún punto decir, vamos a unirnos y vamos a atacar a Faraón. Entonces, lo que hizo fue hacerlos sus esclavos. ¿Qué es esto? Es que los ponía a hacer trabajos forzados y duros. La Biblia dice que los molestaba. No solo les decía, por favor, puedes ir y traer estas piedras, este material para construir una casa. No, él los molestaba mucho. Les gritaba, les decía que los trataran mal, no les pagaba tan bien, la comida también escaseaba mucho, entonces él lo que quería era tener control sobre ellos. Qué feo, ¿verdad? Pobre del pueblo de Israel, seguro sentía súper feo de que les hablaran mal, les gritaran, los hicieran trabajar muchísimo, a veces más de lo que tenían que hacer, a veces de noche, bajo el sol o sin tomar agua. Pobrecitos, ¿verdad? Pero todavía Faraón tenía un as bajo la manga. Él seguía pensando, este pueblo, no sé, no confío en ellos. Creo que algo va a pasar y siguen creciendo y cada vez son más y más. ¿Qué hago?, pensaba Faraón y pensaba. Entonces se le ocurrió algo muy malo, algo feo. Él iba a dar la orden de que las mamás, cuando tuvieran a sus bebés, si uno de ellos era hombre, tenían que matarlo. No podían tener ya hijos varones, solo hijas mujeres. Entonces en ese momento, obviamente todas las mamás estaban preocupadas, tenían miedo, porque si su bebé nacía siendo un hombre, podía morir. Pero tranquilos, Dios tiene un plan para todo esto. De entre todas las mamás que tuvieron que vivir en estos tiempos, hubo una en específico. Su nombre era Jocabed. Y ella era una señora muy especial, una mamá muy importante. ¿Saben por qué? La Biblia dice que ella también creía mucho en Dios. Ella y su esposo eran personas que confiaban en Dios. Entonces, cuando llega la orden de Faraón, ella luego pensó como, ¿qué podemos hacer? Y entonces se le ocurrió una grandiosa idea. Ellos iban a hacer una pequeña balsa donde iban a meter al bebé y lo iban a dejar en el río. Esto iba a ser después de 3 meses. Durante 3 meses, Jocabed pudo tener escondido a su bebé para que no lo escucharan. Pero recuerden que los bebés lloran mucho, entonces seguramente era muy peligroso y tal vez podían descubrirla. Entonces, cuando ella y su hija Miriam hacen una balsita, se despiden y dejan en manos de Dios a Moisés. Lo dejan en el río Nilo y ven cómo lentamente se aleja la pequeña balsa donde habían puesto al bebé.
que era su hermana mayor, fue corriendo durante todo el recorrido para ver a dónde iba la pequeña balsa. Ella también quería mucho a su hermanito, no quería que nada le pasara, entonces estuvo corriendo todo el tiempo a la orilla del río, hasta que a lo lejos vio que había unas mujeres dentro del río. Pero estas mujeres no eran del pueblo de Israel, ellas eran egipcias. Entonces Miriam dijo, ¡oh! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una de las hijas del faraón estaba en el río y de repente vio la pequeña canasta. Se acercó, la abrió y vio que adentro había un bebé. ¡Qué asombro! Dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces mandó a hablar a sus criadas y les dijo, oigan, ¿saben qué? Tenemos que cuidar a este bebé. Miriam, que estaba por ahí cerquita escuchando, va y dice, yo tengo una idea. Tengo una conocida que podría ayudarles a cuidar a este bebé, como si fuera una nana. Entonces, la mujer egipcia le dijo, ok, está bien, ¿te parece si me presentas a esta mujer y dejamos que lo cuide y lo críe como si fuera ella su mamá? Miriam ya tenía en mente a la mujer ideal. Iba a ser su mamá. Su propia mamá iba a cuidar a Moisés como si fuera su propio hijo. ¡Qué padrísimo!, ¿verdad? Dios es muy bueno y permitió que Jocabed, después de haber dejado con tanta tristeza a su hijo, pudiera seguir en contacto con él y cuidarlo y enseñarle a caminar y ayudarle a comer, y estuvo presente en toda su niñez. Recuerden que Dios es un Dios de amor y que tiene grandes planes para todos nosotros, y Moisés no era la excepción. Esta historia no termina aquí, todavía nos falta mucho más, pero va a estar muy interesante. Vamos a ver cómo Moisés crece y se convierte en un hombre. Pero por el momento quedémonos con esta parte de la historia que es padrísima. Qué bueno que Dios cuidó a Moisés en todo su transcurso hacia el río y que no permitió que la orden tan fea de Faraón se llevara a cabo y que él pudiera morir. Dios nos ama a todos y siempre nos va a cuidar. Tiene un plan para ti y un plan para mí. Y el plan que tenía para Moisés era enorme. Les prometo que les va a gustar muchísimo esta historia. Pero ¿qué les parece si ahora hacemos una manualidad? Hola niños, ¿qué les pareció la historia de hoy? Espero que hayan aprendido mucho. Y antes de terminar tenemos que hacer una actividad igual sobre Moisés. Esto va a ser algo más o menos así. Para esta actividad tenemos que usar mucho nuestra imaginación, porque tenemos que buscar las cosas que estén en nuestra casa. Y eso va a ser nuestro material. Por ejemplo, yo pude encontrar un rollo de papel, algo de papel para decorar, Durex, unas tijeras y tengo un pedazo de unicel. Si ustedes no tienen esto, también pueden usar unas tapitas de alguna botella. Para el primer paso yo voy a comenzar cortando esto más o menos así, porque esto va a ser la conita. Entonces tenemos que hacerla un poco más pequeña. Ya que lo tenemos así, vamos a ocupar otro pedazo que cortemos de aquí para tapar la parte de abajo. Y cuando lo tengan, lo vamos a pegar con nuestra cinta de cera. Ya que hayamos puesto la parte de abajo para nuestra conita y la tengamos más o menos así, vamos a envolverla con el papel que hayan elegido. Si no, si ustedes tienen pintura en su casa, también pueden pintarla y decorarla a su gusto. Yo voy a usar este papel chino. La vamos a envolver hasta que nos quede más o menos así y después vamos a poder colocar a nuestro bebé Moisés, pero todavía tenemos que pintar al bebé, así que vamos con eso. Como pueden ver, yo ya pinté la carita del bebé. Recuerden que si no tienen unicel en su casa, pueden improvisar con otras cosas. Pueden pintar una tapa de algún refresco o también pueden usar plastilina si ustedes tienen.
Ahora, para decorar su carita, yo encontré estas piedritas que voy a utilizar como si fueran sus ojos. Y se las voy a poner así. Puse aquí al bebé porque todavía no se seca la pintura y tenemos que ser muy precavidos. Ahora, con otro papel que yo tenía, voy a hacer su ropita. Lo voy a envolver así, como si tuviera una cobijita, y lo voy a pegar con pegamento. Por último, yo encontré una envoltura de chocolate que voy a utilizar para hacerle su cabello. Ya que tenemos a nuestro bebé Moisés listo, vamos a ponerlo en su canasto, porque si recuerdan en la historia, lo tuvieron que meter en uno para poder salvarlo. Y así es como pueden recordar siempre la historia que aprendimos el día de hoy. Espero que lo hagan en su casa. Y si no tienen estos materiales, de igual manera lo pueden dibujar en una hojita para seguir repasando lo aprendido el día de hoy. Nos vemos en su próxima clase. Los quiero.